Me siento honrada de haber sido invitada a hacer este discurso de graduación. Pero me gustaría comenzar en primer lugar con felicitar a todos los que se han recibido grados hoy. No hace mucho tiempo, me senté donde ahora se sientan. Puedo recordar vívidamente el esfuerzo que sus grados representan, ir a las clases con las temperaturas subárticas, luchar por los libros en la biblioteca, estudiar para los exámenes, y en ocasiones pasar despierta toda la noche para completar un trabajo final. Hoy es un día de celebración y un privilegio de compartir con ustedes. Pero mientras que me han honrado en gran medida por el grado que me han dado a mí, agradezco al presidente por las palabras de su citación. Usted entenderá que considero este honor como algo más que un reconocimiento personal. Considero que es una afirmación de la universidad a los principios de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Fue aquí donde comenzó la primera exitosa lucha contra el imperialismo europeo. Fue aquí, bajo el lema, ningún impuesto sin representación, es decir, la idea de un gobierno por el consentimiento de los gobernados, primero que ganado por dinero. Cambridge y Harvard fue mi cuna de la libertad también. Llegué aquí de un país que en toda mi vida, no habían conocido la democracia o la libertad política. Como subgraduada me recuerda constantemente el valor de la democracia por la historia de la libertad que se respira en este lugar. No era solo la historia de la democracia que me inspiró. Fue, sobre todo, la expresión concreta de la misma. Mis años de Harvard de 1969 a 1973 coincidieron con la creciente frustración de los Estados Unidos en la política en el sudeste asiático. Esto fue particularmente cierto en los campus donde los estudiantes estaban en la vanguardia de los que protestaban contra la guerra de Vietnam. Para mí, hubo manifestaciones en Boston, en Washington, reuniones de masas en el estadio de la Universidad de Harvard. Algunos comentaristas estadounidenses argumentaron que la división sobre Vietnam señaló la debilidad estadounidense. Lo vi como una medida de la grandeza de los Estados Unidos, un reflejo de la democracia en acción, de una sociedad abierta, que porque estaba dividida, tenía los medios de regeneración y revitalización. En el Pakistán de sus días, la prensa no criticó al gobierno, porque el gobierno controlaba la prensa. Aunque yo era joven en la Universidad de Harvard, Pakistán inició un experimento con la democracia. Esa experiencia es instructiva. Como en 1971 Pakistán estaba en ruinas, un tercio del territorio y la mitad de la población se fueron, el resultado de una derrota militar precipitada por la represión militar en lo que entonces se conocía como Pakistán Oriental. Guerra y mala administración habían dejado nuestra tesorería vacía y nuestra economía en ruinas. 93.000 prisioneros de guerra fueron amenazados por sus captores con juicio y castigo. La discordia interna en el oeste de Pakistán amenazó la supervivencia de lo que quedaba de mi país. Un periodo prolongado de gobierno militar produjo esta catástrofe. Fue un desastre resultante de la regla Capacidad 50, provocada por la arrogancia de una misión autoimpuesta para salvar al país de su propio pueblo. Frente a esta catástrofe, ¿qué hicieron nuestros líderes? Devolvieron el poder a los civiles, a un primer ministro electo. En un patrón repetido por los coroneles griegos y la Junta Argentina, dijo que nuestras Fuerzas Armadas, en esencia, han creado una situación desesperada. Ahora nos lavamos las manos de ella y de la responsabilidad de resolverlo. Para resolverlo, el primer ministro electo negoció una paz honorable con el vencedor. Se aseguró el regreso de los prisioneros de guerra, y se puso la economía de nuevo en pie. Inició un programa de reforma social y económica en beneficio de los pobres y desposeídos, que son la mayoría en nuestra tierra. Todo esto se hizo, debo añadir, en un momento de recesión económica mundial provocada por la crisis del petróleo de los años 70. Pero entonces, ¿qué sucedió? Como es el caso en las democracias, el proceso político se convirtió una vez más estrepitoso. Políticos de la oposición desafiaron al gobierno electo. Ellos desafiaron a la prensa, en las urnas y en las calles. Los militares cuya dignidad fue restaurada por el gobierno electo motivado en poner fin a las disputas entre los políticos. La nueva dictadura resultó más brutal, más decidida a mantenerse en el poder que cualquiera de sus predecesores. Se prometió elecciones y se cancelaron.
El primer ministro electo fue arrestado y luego, bajo el manto de un procedimiento judicial, asesinado. Azotes, encarcelamiento y ejecución se convirtieron en el elemento básico de la vida política en nuestra tierra. En circunstancias que eran tan notables como eran inesperadas, Pakistán tenía una segunda oportunidad para la democracia en los últimos comicios. Es una oportunidad que no debemos perder ahora. En nuestro primer acto, estoy feliz de decir, nuestro gobierno liberó a todos los presos políticos y conmutó todas las penas de muerte. Hemos restaurado la libertad de expresión, libertad de asociación y la libertad de prensa. En la Asamblea Nacional hay una viva oposición y, por primera vez en nuestra historia, la televisión estatal ofrece una cobertura completa de sus actividades. El senador Daniel Patrick Moynihan, que recientemente me visitó en Islamabad, escribió una vez que si usted está en un país donde los periódicos están llenos de buenas noticias, usted puede estar seguro de que las cárceles están llenas de hombres buenos. Incluso una revisión informal de nuestra prensa serviría para confirmar lo contrario de la declaración del senador. En todo el mundo, la democracia está en marcha. En la última década, Pakistán es solo el país más reciente en cambiar de rumbo y volver a la democracia. Pero tenemos que ser realistas. Debemos reconocer que la democracia, en particular la democracia emergente, puede ser frágil. Ya he citado la experiencia de nuestro último gobierno democrático. Pero el ejemplo no se limita solo a Pakistán. En Filipinas, tenía 3 años de edad la democracia de la señora Aquino, y ya ha sobrevivido a varios intentos de golpe. En Argentina, ha habido media docena de rebeliones militares. En el Perú, los narcóticos y el terrorismo amenazan un experimento de 15 años de edad, con la democracia. La democracia necesita el apoyo y el mejor apoyo a la democracia viene de otras democracias. Ya existe una red informal para apoyar la democracia. Anualmente, los Estados Unidos preparan un informe sobre los derechos humanos en todos los países. En la cárcel me alentó saber que el Congreso había vinculado la ayuda estadounidense a Pakistán en la enmienda a la restauración completa de las libertades civiles y al gobierno representativo en Pakistán. Amigos de la democracia en otros países, como Gran Bretaña, Canadá y Alemania, enviaron delegaciones para investigar los abusos de derechos humanos en Pakistán. Nuestras elecciones del pasado noviembre se hicieron más fáciles por la presencia de observadores patrocinados por Estados Unidos, Gran Bretaña, y la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional. Esta red informal para la democracia puede y debe fortalecerse. Las naciones democráticas deberían forjar un consenso en torno a la más poderosa idea política en el mundo actual, el derecho del pueblo a elegir libremente su gobierno. Después de haber creado un vínculo a través de la evolución de ese consenso, las naciones democráticas en adelante deben unirse en una asociación diseñada para ayudar a los demás y promover lo que es un valor universal, la democracia. No toda democracia se organiza de la misma manera, ni toda democracia se expresa de la misma manera. Pero hay 2 elementos que considero esenciales para todas las democracias. Estos son: 1. La celebración de elecciones a intervalos regulares, abiertos a la participación de todos los partidos políticos significantes, que sean justamente administrados y donde el voto sea amplio y universal. 2. El respeto a los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de asociación. Hay varias formas en las que los miembros de una asociación de naciones democráticas pueden ayudarse mutuamente. Una forma es asegurar la imparcialidad de las elecciones. Después de todo, la democracia como sistema de gobierno solo puede funcionar cuando todos los participantes en el proceso político aceptan el veredicto del pueblo. Para que el veredicto sea aceptado como legítimo, las elecciones no solo deben ser justas, sino también deben ser observadas para ser justas. Misiones de observadores internacionales ya han jugado un papel crítico en asegurar resultados justos a las elecciones en varios países, entre ellos el mío. La presencia de los observadores es un impedimento para el fraude. El informe de los observadores puede ayudar a legitimar unas elecciones en una democracia emergente donde el escepticismo popular puede ser moneda corriente, como en Corea del Sur, o puede validar la percepción local de fraude, como en Filipinas y Panamá.
Los observadores también traen cámaras de televisión con ellos. Es mucho más difícil de robar una elección si todo el mundo está observando, y, como la experiencia en Filipinas sugiere fraude, entonces bajo el resplandor de las luces de la televisión puede ayudar a impulsar un levantamiento popular. Hay otras formas en las que una asociación de naciones democráticas puede proporcionar algún tipo de protección para los gobiernos democráticos en la asociación. En países sin tradiciones establecidas de la democracia, el gobierno representativo es siempre el riesgo. Con demasiada frecuencia, no es el general excesivamente ambicioso, el fanático determinado, o el político demasiado avaricioso. La Asociación de Naciones Democráticas puede ayudar a cambiar el cálculo para que cada uno de estos potenciales golpistas añadan el elemento del oprobio internacional. La asociación puede movilizar a la opinión internacional contra líderes de cualquier golpe. En última instancia, yo creo que la puerta debe estar abierta a medidas más fuertes con sanciones económicas. La democracia depende de nuestra capacidad de ofrecer productos a la gente. Muchas de las nuevas democracias encuentran que la dictadura les ha dejado los tesoros vacíos por un gasto imprudente. Como era cierto para las nuevas democracias en otras tierras, en particular Argentina y Brasil, como en Pakistán, también encontraron que la dictadura había dejado las arcas del Estado vacías. Nuestra situación no es única. Otras nuevas democracias también llegan al poder para encontrar el armario desnudo. Esta Asociación de Naciones Democráticas podría promover la idea de que la ayuda exterior debe ser canalizada a las democracias. No hay nada malo en recompensar una idea en la que los donantes creen. Las perspectivas de la democracia pueden depender de ello. Algunos pueden objetar que la asociación que propongo tendrá fuerza principalmente moral. Reconozco esto, pero yo pido que la moral tenga un poder mayor en las relaciones internacionales de lo que comúnmente tiene. Las naciones democráticas también pueden cooperar en la construcción de un mecanismo internacional para proteger los derechos humanos y los principios de la justicia y el debido proceso legal. Los esfuerzos nacionales para fortalecer las instituciones que protegen a las personas de los abusos de derechos humanos y garantizar sus libertades políticas deben ser fortalecidas en el ámbito internacional. La dictadura siempre buscará los medios para vestir su crimen con el atuendo de legalidad, siempre tratará de ajustar cuentas políticas y eliminar oponentes en nombre de la justicia, la ley y el debido proceso. El instrumento que utilizan es tan antiguo como la historia política, tan antigua como el juicio de Sócrates. Es el instrumento del juicio, un arma más perniciosa y destructiva, la política, que en manos de manipuladores hábiles es extremadamente eficaz en la supresión de la disidencia y la destrucción de los opositores. Creo que es hora de que la comunidad internacional haga un esfuerzo concertado para poner fin a esas prácticas. En mi país, muchos de los que resistieron la dictadura son los héroes de nuestra lucha, ellos eran hombres y mujeres de su edad, jóvenes democráticos. Muchos de ellos soportaron largos periodos de encarcelamiento, y se enfrentaron a cargos en los juicios políticos que eran una parodia de la verdad y la justicia. Muchos sufrieron las peores formas de tortura y humillación con castigo físico de los azotes. De hecho, muchos tuvieron que hacer el sacrificio supremo de su vida. Nunca podré olvidar lo que tuvieron que soportar. Yo solo puedo luchar con todas mis fuerzas para dar sentido a lo que buscaban, aquellas libertades simples pero de incalculable valor que aquí, tal vez, dan por sentado. Pero es la fe que inspiró y proporcionó el sustento a nuestra lucha de fe democrática en la justicia de nuestra causa, la fe en la enseñanza islámica que la tiranía no puede durar mucho tiempo. ¿Qué tan mala fue la imagen que se pintó a menudo sobre Pakistán como un país que no puede ser democrático porque es musulmán? Muchas veces he escuchado el argumento de que un país musulmán como tal no puede tener o ser democracia. Pero me presento ante ustedes, una mujer musulmana, primer ministro de 100 millones de musulmanes elegidos, una refutación viviente de tales argumentos. Esto ha sucedido porque el pueblo de Pakistán ha demostrado, una y otra vez, que su fe a su derecho inherente a las libertades fundamentales es incontenible. Este amor por la libertad y los derechos humanos debe un grado considerable a la herencia colonial y al ejemplo de las instituciones democráticas occidentales. Pero surge fundamentalmente del fuerte espíritu igualitario que impregna las tradiciones islámicas.
El libro sagrado exhorta a los musulmanes a resistir a la tiranía. Las dictaduras en Pakistán, sin importar el tiempo, han siempre derrumbado en la cara este espíritu. El Islam, de hecho, tiene un fuerte carácter democrático. Con su énfasis en la justicia, en la igualdad y en la fraternidad de los hombres y mujeres, en el gobierno por consulta, su esencia es democrática. Pakistán es heredera de una tradición intelectual de la cual el ilustre exponente fue el poeta y filósofo Muhammad Iqbal. Vio el curso futuro de las sociedades islámicas en una síntesis entre la adhesión a la fe y la adaptación a la era moderna. Es esta tradición que sigue inspirando a la gente de Pakistán en la búsqueda de su propia forma de vida en medio de ideologías y doctrinas en competencia. La tolerancia, la apertura mental, la búsqueda de la justicia social, el énfasis en los valores de la igualdad, la concordia social y el fomento de la investigación científica, son algunas de sus señas de identidad. Estas son las señas de identidad que el fundador de Pakistán, Quaid Hasan Muhammad Ali Jinnah, propuso. Estos son los sellos distintivos que el primer ministro democrático de Pakistán, Syed Zulfikar Ali Bhutto, trató de vivir. Dedicado intensamente, fue uno de los pioneros de esta tradición del espíritu islámico, que también se opusieron fuertemente a la intolerancia en todas sus formas. Xenofobia o prejuicio contra otras civilizaciones, occidentales o no occidentales, era repugnante a su perspectiva. Es esta herencia que me ha permitido asumir las responsabilidades impresionantes de primer ministro de mi país. A medida que mi país está en el umbral de una mayor libertad y establece las prioridades que tendrá en el siglo XII, sacamos nuestra inspiración de lo que el poeta filósofo Iqbal dijo, y que es de aplicación universal. La vida se reduce a un arroyo bajo la dictadura, pero en la libertad se convierte en un océano sin límites. Esto es cierto en Pakistán y en todos los continentes de la Tierra. Que todos los que creemos en la libertad se unan para la preservación de la libertad. Mi mensaje es: las naciones democráticas se unen. Antes de tomar su permiso, señor presidente, señor gobernador y otros distinguidos invitados, sé que hay estudiantes que se gradúan hoy y hay algo que me gustaría decir especialmente para ellos. Cuando yo era una subgraduada en Harvard se solían realizar giros claves al rojo oscuro para los recién llegados y giros claves que tenían nuestras propias líneas especiales. Una de ellas relacionadas con el Instituto de Bellas Artes, un famoso arquitecto. Le Corbusier diseñó este edificio, pero los constructores realizaron el plan al revés. A medida que se avanza en el mundo, tal vez usted a veces puede encontrar cosas un poco al revés. En palabras de los estudiosos latinos de hoy solo puedo repetir: irás, verás, y reformarás, y al hacerlo, va a vivir el lema de Harvard, ¿verdad?